los incluyen en una banda. Bueno, una banda podríamos estar nosotros, Doc, porque vinimos vestidos tal cual para tocar dónde. Doctor Esteban Ruiz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Encantado, buenos días. Doctor, hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de esa cantidad de síntomas que eventualmente no pasan desapercibidos y que muchas veces decimos, sí, tiene que ser nuestra pancita, el estómago, pero por ahí que podrían ser otros órganos, también los que estén molestando. Si hablamos específicamente de esta sensación de tener como el estómago sucio, de una pesadez tremenda, incluso de la presentación de gases, ¿qué es lo que nos puede estar advirtiendo el cuerpo, doctor? Para ese grupo de síntomas, principalmente lo que uno sospecharía es un problema gástrico, el estómago. Típicamente esos son síntomas que las personas que tienen síndrome de indigestión, conocido médicamente como síndrome de dispepsia, es lo que presentan usualmente los pacientes. Vienen, a veces son pacientes con historia previa que han tenido esto anteriormente, otras veces simplemente en una forma eventual a través de un episodio de un catarro, algún tipo de infección o incluso una transgresión dietética, una comida muy pesada o una comida contaminada, hace un proceso de pesadez, de eructo, de molestia a nivel gástrica que incluso puede ponerse como un estómago sucio, una sensación de distensión o incluso un ardor en la boca del estómago. Ahora, cuando por ejemplo la gente refiere un dolor punzante en la panza, incluso náuseas, ¿estos síntomas serían del estómago o pudieran también cambiar un poquito el panorama? Sí. Bueno, los síntomas de dolor punzante, cualquier dolor abdominal, en realidad lo que nosotros hacemos es hacer una evaluación topográfica, básicamente dirigirnos a qué parte del abdomen está siendo referido el dolor, si es la parte alta, la parte media o la parte baja. Cuando el dolor es en la parte alta, usualmente hay que tomar en cuenta, en primer lugar, el estómago como un causante de molestias. También debemos considerar la vesícula, por ejemplo, sobre todo en presencia de náuseas intensas y vómito, o bien incluso cuando, por ejemplo, tenemos un dolor persistente en un paciente que podría llegar a tener cambios en coloración de la piel, el hígado podría estar afectado por una hepatitis, por ejemplo. Ahora, ¿el hígado puede inflamarse, doctor? Es decir, ¿podemos sentir que estamos hinchados y es debido a que el hígado está inflamado o produciendo la inflamación? La mayoría de las veces que el paciente siente hinchazón o distensión abdominal, cuando sentimos como que nos abultamos, nos aventamos, diríamos coloquialmente, sí, no es el hígado el causante de este malestar. La mayoría de estos malestares son producto de problemas del tubo digestivo, intestino y colon. A veces por problemas de fermentación, exceso de gas, hipersensibilidad a nivel de la tripa propiamente dicha. El hígado se puede inflamar e incluso crecer, una cuestión que llamamos hepatomegalia, pero usualmente en casos muy excepcionales sería la única excepción, pero en general el hígado, a pesar de que esté crecido, no nos da una sensación ni de llenura ni de abultamiento abdominal. Ahora, ¿cómo pudiera el hígado quejarse? Diciéndolo también de una manera, claro, ¿verdad?, popular. El hígado tiende a ser un órgano muy silente. Eso quiere decir que prácticamente puede estar incluso bastante enfermo y el paciente no tiene o no refiere ninguna manifestación, ninguna situación adversa. La mayoría de las afecciones en el hígado que producen manifestación evidente son cambios agudos. Son cosas que suceden de un pronto a otro, como podría ser una hepatitis por virus, virus A, por ejemplo, que es prevalente en Costa Rica, o el virus de la hepatitis B, por ejemplo, también. Existen otros tipos de hepatitis, reacciones a fármacos o reacciones incluso a diferentes suplementos herbarios o suplementos alimentarios que se venden popularmente en macrobióticas o en centros de medicina alternativa. Estos podrían llegar a ser tóxicos para el hígado y producir una hepatitis. En esos casos de hepatitis aguda, el paciente usualmente aqueja dolor abdominal, que lo refiere usualmente en el abdomen superior, más hacia el lado derecho. Aparte de eso, puede tener, ejemplo, ictericia, que es la coloración amarilla, que usualmente se empieza a ver primero en los ojos, en la esclera, también en la boca y luego en el resto del cuerpo. Picazón persistente, un prurito que llamamos en medicina, que no aqueja ronchas o algún brote cutáneo, ningún tipo de ronchita en la piel o salpullido, y malestar general, sobre todo con mucha fatiga. Esos son los síntomas típicos de una hepatitis, de una inflamación del hígado. Que ya, digamos, nos daríamos cuenta cuando ya estemos con la hepatitis. Sí, usualmente empieza muy paulatinamente, larvado, con una sensación de cansancio, fatiga extrema, y como ustedes saben, el tiempo de hoy, pues la fatiga es de todos los días. Eso le iba a decir, la fatiga la sentimos casi que por todo. Se la podemos adjudicar a la presa, que nos encontramos de vuelta del trabajo, al corre-corre en la mañana, a las jornadas extensas, ahora sobre todo en teletrabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando la fatiga es persistente y a pesar de un sueño reparador, a pesar de un buen intento de una buena dieta, de una buena hidratación,
persiste y se agrava, debemos prestar atención a que podría ser, entre otras cosas, el hígado. Ahora, el tema de las molestias intestinales también, que muchísimas veces volvemos, ¿verdad? Porque pueden aparecer otra vez la inflamación, otra vez la pesadez, e incluso no sé si las náuseas pudiéramos relacionarlas o ya nos estarían dando otro indicio. Bueno, molestias intestinales, lo primero que hay que indagar específicamente es qué quiere decir el paciente con molestia intestinal, si se refiere a un dolor, qué tipo de dolor es, si es ardoroso, en qué parte del abdomen se ubica, si estamos hablando de la distensión. ¿A dónde me duele, doctor? Eso es importante. ¿A dónde me duele? Es decir, ok, aquí está mi pancita. Usted decía, por ejemplo, el hígado. En la parte derecha. En la parte derecha. Si yo siento que me duelen los intestinos y que tengo los intestinos abombados, ¿a dónde me estaría molestando? Pues el abdomen, cuando es un problema intestinal, es todo el abdomen. ¿Es difuso o más arriba? Depende, pero usualmente el abdomen duele difusamente. En todo lo que es, recuerden que el colon está en la parte izquierda, va haciendo un marco cólico y adentro de este marco cólico está todo lo que es el intestino delgado. Entonces cualquier punto del abdomen puede doler cuando hay una molestia intestinal. La mayoría de las veces las molestias son por el colon, no tanto por el intestino delgado, pero podrían suceder también. Y el colon duele en una forma difusa a lo largo de los diferentes segmentos. Vámonos por aquí porque tenemos una pantalla, por cierto, que nos puede ayudar. Bueno, este es un hígado como se ve sano, doctor. Ese es un hígado sano. Y las características de un hígado sano, aparte de que conserva un tamaño, si ustedes pueden ver, tiene una superficie lisa, incluso aquí en la fotografía se ve brillante. Sí. El borde está bien delineado, no es un borde, digamos, festoneado o multilobulado, sino que se mantiene bastante liso y la relación entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo se mantiene conservada. Cuando tenemos un hígado enfermo, que existen diferentes formas de ver el hígado enfermo. Híjole, ¿en eso se convierte? Por ejemplo, esto es un hígado que ya a simple vista probablemente tenga grado de cirrosis, además de ser un hígado graso. De hecho, cuando ustedes ven esta textura que ya no es lisa, que se ve, por decirlo coloquialmente, apelotada, que es totalmente nodular, el borde aquí ustedes ven que está festoneado, ya no es un borde liso y a veces, aquí digamos en esta ilustración no se ve muy bien, pero a veces se acorta un poco el lóbulo izquierdo y predomina el lóbulo derecho o empieza a crecer esta parte de aquí abajo que es el lóbulo caudado por encima del resto del hígado, empieza a deformarse el hígado. Ahora, si hablamos de un hígado sano, que es lo que quisiéramos tener todos, ¿verdad? Cosas cotidianas que pueden afectar nuestro hígado. Empecemos hablando de algo, por ejemplo, la medicina. Gente que toma mucho medicamento. ¿Esto de alguna manera puede afectar? Porque siempre oímos que los antiinflamatorios, Dios guarde el hígado, y todos los que toman tratamientos de enfermedades crónicas, no sé. Por supuesto, por supuesto. Yo diría que la cantidad de medicamentos por sí sola no es un problema siempre y cuando haya una indicación precisa para cada uno de esos fármacos. Y cuando digo hay una indicación precisa es que hay un diagnóstico claro que está en seguimiento por un médico y el médico en la evolución prescribe un fármaco. Cuando esto es así, usualmente los médicos velamos para que no haya interacciones y también vamos midiendo en el tiempo efectos adversos de la droga, del fármaco. Ahora, no todos los fármacos caen mal o podrían producir problemas en el hígado. Aquí hay que hacer una aclaración. Cualquier cosa, incluso un fármaco o cualquier incluso medicina herbaria, podría en algún momento producir una reacción que conocemos como reacción idiosincrática. Eso quiere decir que es imposible anticiparla, que no es un efecto adverso ya previamente reportado, sino que es simplemente una reacción individual. Esteban Ruiz, Patricia Figueroa hizo una reacción a X fármaco que no se había reportado en los estudios de seguridad que podía causar este tipo de problemas. Eso se llama reacciones idiosincráticas y cualquier sustancia prácticamente la puede dar. El resto, los que más vemos, son las reacciones o efectos adversos que ya son conocidos, que han sido reportados en estudios de seguridad cuando le damos seguimiento a los fármacos para su aprobación o después de su aprobación, pueden dar efectos adversos y hay varios. Si yo tengo un hígado afectado ya, un hígado graso, por ejemplo, un nivel, los tienen por niveles, creo, ¿verdad, doctor? O, sí, esta es una imagen mejor de hígado, graso. Más o menos. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que, digamos, debería de evitar? Bueno, el hígado, cuando en general nosotros, siempre la prescripción médica de por medio, no automedicarse y sobre todo no hacer tratamientos prolongados sin ningún tipo de evolución o seguimiento médico. Cuando tenemos un hígado cirrótico hay que cuidar varias cosas. Lo primero es el uso de antiinflamatorios. Todos los
conocidos antiinflamatorios que utilizamos corrientemente en que comercio. Eso es lo típico, a uno le duele algo, dolor de cabeza, compra y se lo toma, dolor exacto. muscular, dolor articular, e incluso en síndromes catarrales o en resfríos usamos mucho antiinflamatorio. O en la regla, o ¿verdad? En la Exactamente. menstruación normalmente, cualquiera de ellos. Cuando son a bajas dosis y por periodos cortos, típicamente no hay problema, pero cuando el tratamiento es prolongado o altas dosis, el paciente cirrótico definitivamente debe advertirle al farmacéutico, advertirle al médico que lo está prescribiendo que tiene una condición de por medio que es cirrótico, porque estos podrían descompensarlo. Una cirrosis podría estar perfectamente compensada, el paciente viviendo una vida normal, pero de un pronto a otro, a través de un medicamento, puede empezar a hacer encefalopatía hepática, que es un síndrome confusional, donde el paciente pasa un periodo de tiempo aturdido, se le olvida cómo abotonarse la camisa, cómo abrocharse el cinturón, cómo vestirse, doctor. se confunde, incluso puede llegar a estados comatosos. Eso para la encefalopatía. Puede empezar a llenarse de líquido, empezar a retener agua, ¿verdad? Sobre todo visible en las piernas, pero también a nivel del abdomen, que se llama ascitis, y empieza a ser una barriga como una panza de sapo, básicamente. Hay que estar reteniendo líquido. Líquido, agua, básicamente. Y además podría también hacer un sangrado digestivo. Muchos de los cirróticos tienen varices, que son dilataciones venosas dentro de esófago o estómago, que en un momento dado aumenta la presión de ese sistema, se rompen y producen un vómito masivo con sangre. Y eso evidentemente atenta contra la vida del paciente. ¿Qué otro hábito, digamos, que no sean medicamentos, puede afectar nuestro hígado? Bueno, el principal de hoy en día, que es la otra pandemia, de la que tal vez no hablamos tanto porque no es tan mediática desde el punto de vista como el COVID, pero es la pandemia de la obesidad. Si medimos en Costa Rica, más o menos el 67% de los adultos que caminan por la calle tienen sobrepeso o obesidad. La obesidad o el sobrepeso aumentan la posibilidad de que padezcas de un hígado graso. El hígado graso en general en la mayoría de las personas no produce grandes cambios ni alteraciones complicadas, pero muchos de ellos, más o menos entre el 30 al 25%, Es bastante. paulatinamente, dependiendo del número, si hablamos del 67% de la población adulta, es una inmensidad de cantidad de personas. Entonces, cuando estos empiezan a inflamar, se inflaman en forma silenciosa y caminan acumulando daño progresivo hasta llegar a la cirrosis. Y de un pronto a otro, sin haber tomado licor, que es lo que usualmente la gente presiente cuando uno habla de cirrosis, dice: doctor, yo nunca me tomo ni una cerveza, además ni el rompope me lo tomo en las fiestas familiares, y usted me dice que tengo cirrosis, pero ha tenido hígado graso durante no sé cuántas décadas, y este es el resultado final hacia una cirrosis. Porque cuando uno habla de cirrosis, prácticamente lo que se le viene a la mente a uno es alcoholismo, ¿verdad? Exacto. Y no necesariamente. De hecho, hoy por hoy la principal causa ni siquiera es el alcoholismo, sigue siendo muy importante, no quiero desmerecerla, pero el hígado graso es hoy en Costa Rica la principal causa de hígado cirrótico. Doctora, hay gente preguntándonos ahí en las redes que si el hígado duele. Puede doler. Este estado no duele, eso es algo importante. El paciente, cuando uno le expresa que tiene o está sospechando que tiene cirrosis, el paciente dice: doctor, pero es que a mí nunca me ha dolido aquí. Como dicen generalmente, a mí nunca me ha dolido el gancho. El gancho para mí nunca me ha dado ningún problema. Bueno, pero es que la cirrosis es una inflamación silente, de a poquitos vamos acumulando daño, deteriorando, cicatrizando el hígado hasta llegar a esto, y eso no duele. Cuando duele el hígado es cuando tenemos una inflamación aguda. Un acto inflamatorio como por ejemplo un virus, una hepatitis A, una hepatitis tóxica por alcohol, o una hepatitis tóxica por algún medicamento que produce una inflamación aguda, distiende las fibras de una membrana que recubre el hígado. De hecho, si vamos a la imagen del hígado sano, este patrón brillante que ustedes ven en la textura, en la superficie del hígado, es una membrana. Es una membrana que apenas es como una telita de araña muy finita que se llama la membrana de Gleason. Esa membrana es la única parte del hígado, primordialmente la parte principal que tiene inervación somática, que es la inervación que nosotros nos hace sentir. La única forma que nosotros sintamos es porque perforamos esa cápsula de Gleason, que lo hacemos cuando tomamos una biopsia, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, o bien porque se inflama el hígado, se llena de sangre, se hace grande el hígado y distiende esa cápsula. A propósito de que se agrande el hígado, justamente doña Glenda nos está preguntando que ella tiene el hígado aumentado en 224 ml, ¿puede ser o mm? ¿ml o mm? No supe. Puede ser por mililitros que lo miden. Ok, pero ml con estratosis y con grasa visceral en 15. ¿Cuál sería la recomendación para ella, doctor? Bueno, habría que ver si tiene otros factores como diabetes, dislipidemia, problemas de hipertensión arterial. En general, la mayoría de los pacientes que tienen hígado graso y además del hígado graso, el hígado inflamado, y vemos alteraciones del perfil de las sustancias del hígado, suceden porque aparte de tener sobrepeso, tienen otra condición de metabolismo alterado, diabetes o prediabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, triglicéridos o colesterol alto. Cualquiera de esas condiciones debería ser tratada por el médico
entre mejor atenuemos esos factores de riesgo, menos probabilidad de que se evolucione rápidamente una cirrosis o incluso podríamos frenar la inflamación de un hígado graso inflamado. Doctor Ruiz, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a evacuar también las consultas de nuestros amigos y bueno, a mantener el hígado sano, ¿verdad? Claro que sí, hacer ejercicio todos los días. Ejercicio, buena alimentación. Buena dieta. ¿Y cuál sería la otra recomendación? O básicamente ahí. Yo diría que acudir al médico a partir de los 40 años, sobre todo, que no nos olvidemos que a pesar de no sentirnos mal, podemos tener alguna enfermedad que se esté gestando y son silenciosas, presión alta, por ejemplo, dislipidemia, problemas de diabetes. Ir al médico, que nos hagan las revisiones necesarias y que nos puntualicen si efectivamente somos tan sanos como nos creemos a veces. Excelente recomendación. Buenos días, doctor. Gracias. Igual. Hasta luego.